José Alejandro Ruiz. En esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que son las garantías. No son más que un mecanismo jurídico para proteger o asegurar el compromiso de que una determinada obligación será cumplida en tiempo y forma. Esta garantía puede consistir en obtener la ventaja de que responda de la obligación no solo el deudor, sino también otras personas, con lo cual aumenta lo que sería el número de patrimonio afectado al cumplimiento de la obligación, como es el caso de las garantías personales. Podemos también tener la ventaja de adquirir para mayor seguridad de su crédito un derecho real para varios bienes terminados de el deudor o de un tercero, que al hablar el libre derecho de preferencia y de persecución lo asegura contra el riesgo de tener que concurrir con otros acreedores o que a consecuencia de actos de enajenación no puedan ejecutar el bien por haber salido del patrimonio del deudor, como es el caso de las garantías reales. Las garantías personales pueden constituirse mediante la adición de deudores principales o mediante la adhesión de deudores subsidiarios. Los principales casos de las garantías personales son la solidaridad pasiva y la indivisibilidad. Las garantías reales en nuestro derecho son la prenda y la hipoteca. El principal caso de las garantías reales es la fianza. Una garantía es mediante el cual se pretende adoptar de una mayor seguridad el cumplimiento de una obligación o pago de una deuda. Ahora bien, con respecto a los tipos de garantía, tenemos entonces que existe en el derecho tres tipos de garantías. La número uno, la garantía personal, como por ejemplo un aval. Mediante la garantía personal, una persona garantiza el pago de una deuda comprometiéndose a pagar ella en el caso de que el deudor principal no cumpliese con su obligación. La garantía real, como la prenda, el deudor garantiza con un bien el pago de una deuda. En el caso de incumplir, él podrá vender el bien y solventar la deuda con el dinero obtenido, devolviendo al deudor el excedente si lo hubiese que hacer. Y la garantía constitucional, que es un derecho reconocido a todos los ciudadanos por la constitución política de un determinado Estado de Derecho, deberes y garantías en Venezuela. Eh, Ahora, por otra parte, cuando hablamos de los aspectos de las garantías reales, tenemos que un efecto fundamental de la garantía real es el de transformar a los acreedores garantizados y acreedores preferenciales. En tal sentido, satisfacen su crédito ante que los acreedores desprovistos de garantía. Esto es posible mediante la derogación e inaplicación del principio según el cual todos los acreedores gozan de derechos iguales sobre los bienes de sus deudores como tal. Es decir, que mediante los derechos reales de garantía obviamente se deroga el principio de igualdad en el pago consagrado por la ley. Es bueno aclarar que los bienes afectados a un crédito siguen siendo la prenda común de todos los acreedores, porque en el caso de incumplimiento del crédito garantizado, este bien o los bienes, mejor dicho, serán rematados para el pago de todos los acreedores. Solamente que los acreedores tienen como garantía real cobrar el primero que resto de todos los acreedores que no tienen garantía. Es decir, que estos acreedores cobrarán sus créditos de la parte restante que después de haberse satisfecho el pago de los acreedores preferenciales. Eh, Ahora bien, la fianza. Dentro de las garantías personales hay una que se destaca por su gran utilización en lo que es el mundo de los negocios, como es la fianza, la cual la define Aguilar como el contrato mediante el cual una persona llamada fiador se obliga frente al acreedor de otra a cumplir una determinada obligación de esta si el deudor no la ha satisfacido. Ahora bien, la fianza es una garantía personal en el que una persona se obliga como garante de otra y a favor de un tercero, de manera que su obligación accesoria complementa la obligación principal del deudor originario. Una característica esencial de lo que es el contrato de fianza viene dada por la circunstancia de que se va a asumir la calidad de garante la deuda con la advertencia de que el fiador no puede obligarse a más que el deudor originario al deudor principal. Dentro de las características de lo que es el contrato de la fianza tenemos que es unilateral,
Es un contrato de adhesión, es consensual, no va a producir ningún tipo de efecto real, es conmutativo y también es accesorio porque se deriva de una causa principal. Nuestro Código Civil no recoge una definición precisa de lo que es la fianza, solamente se limita a establecer lo que es la obligación contraída por el deudor. La fianza viene siendo un contrato mediante el cual una persona denominada fiador se compromete con una persona llamada acreedor a cumplir una obligación del deudor principal en caso de que éste no la cumpla. Dentro de los efectos tenemos que en primer lugar que el acreedor puede perseguir al fiador desde que la obligación se haya hecho exigible, no siendo necesario perseguir al deudor principal a que éste ponga el beneficio de exclusión. Y en segundo lugar, el fiador, antes de ser requerido el pago, puede pagar la deuda. Como todo en derecho, también la fianza tiene sus respectivos elementos. El número uno es la capacidad para contratar. La número dos es una causa lícita, debe tener una causa lícita de la que vaya a tratar el contrato de fianza, el consentimiento de las partes involucradas en el contrato y por supuesto un objeto sobre el cual va a recaer el contrato de la fianza. Otro tema muy importante dentro de lo que es todo esto es la prenda, que se define en el Código Civil venezolano como un contrato por el cual el deudor o un tercero da al acreedor una cosa mueble en seguridad del crédito, la cual deberá restituirse al quedar extinguida la obligación. En definición conceptual podemos observar que la prenda es un contrato por el cual el deudor o un tercero se desposeen de un bien mueble a favor del acreedor o de un tercero que conserve la cosa para sustituirla con el fin de garantizar la obligación previamente adquirida. Las características dentro del contrato de prenda es un contrato nominado porque se encuentra reglamentado por la ley. Es bilateral porque los derechos y obligaciones son para ambas partes. Es un contrato accesorio porque garantiza una obligación principal sujeto de un bien mueble. Es un contrato conmutativo porque genera obligaciones para ambas partes y es de abstracto sucesivo porque puede ser otorgado por el deudor o un tercero en garantía de un crédito totalmente ajeno. La hipoteca inmobiliaria es un derecho real constituido sobre los bienes del deudor o de un tercero en beneficio de un acreedor para asegurar lo que sería sobre estos bienes el cumplimiento de una determinada obligación. Ahora bien, dentro de las características principales de lo que sería la hipoteca inmobiliaria, tenemos entonces que, número uno, es de carácter de derecho de real o de garantía, que esta se puede definir como hablar de lo que es el bien que se está realizando. Hay que hacer referencia necesariamente al derecho real de garantía, pues es el bien que resulta modificado en su situación jurídica. Es de carácter inmobiliario porque obviamente se constituye sobre bienes inmuebles, no sobre bienes muebles, aunque la definición legal no haga tal referencia. Ahora bien, la prenda sin desplazamiento de este contrato se puede definir como aquel derecho real sin garantía, de garantías por el cual un deudor asegura el cumplimiento de una obligación mediante la entrega de un bien mueble al acreedor o otra persona autorizada. Entonces decimos que la prenda sin desplazamiento es un contrato mediante el cual una persona denominada deudor o un tercero da en garantía a otra persona denominada acreedor bienes muebles o inmuebles en seguridad de un crédito, los cuales quedan en poder del deudor o de un tercero constituyente, con la obligación de conservarlos, mantenerlos con derecho a servirse de ellos conforme a su destino, con la diligencia de un buen padre de familia. La importancia del punto de vista económico es que se regula este tipo de garantía para poder facilitar una fuente de crédito con importantes características de que no se va a desposesionar el dueño de los bienes. Esto puede guardar relación con el contenido en el artículo 1840 del Código Civil de Venezuela, donde ambas instituciones son reguladas por el Código Civil vigente y la ley de hipoteca. Ahora bien, la hipoteca mobiliaria es un derecho real de garantía que constituye sobre la misma bienes muebles especificados por la ley de hipoteca para asegurar el cumplimiento de una determinada obligación, que es la obligación garantiza
que la obligación garantiza el pago de un crédito o de varios créditos para los deudores, que afecta directamente a los bienes sobre que se impone cualquiera que sea su poseedor al cumplimiento de la obligación o constituida de manera legal. Muchísimas gracias.